Hola, bienvenidos a mi podcast Hablando con Sentido. Yo soy Leticia Roma. Y decidí tomar uno de los temas a lo mejor más hablados por todo el mundo, pero a la misma vez menos importante para muchos. Y el tema es los abuelos. ¿Qué son los abuelos? Los abuelos son el pilar dentro de la familia. Aunque parezca que no es tan importante, sí lo es. ¿Por qué son tan importantes en nuestro círculo familiar? Porque los abuelos son la esencia del pasado, de donde venimos, de lo que hemos aprendido, de lo que somos realmente. Aunque en el camino vamos tomando diferentes direcciones y diferentes formas de aprender, muy particulares para cada uno. De cualquier manera, los abuelos siguen siendo las bases, los pilares dentro de una familia. Pero también los abuelos no son sinónimo de ser niñeras particulares, aunque así se lo crean muchos hijos y nietos. Es muy importante aprender de ellos. ¿Pero qué es aprender de ellos? Por ejemplo, podemos aprender a cocinar, podemos aprender los buenos modales, podemos aprender de los lugares donde ellos vinieron, podemos aprender infinidad de cosas. Yo las aprendí de mis abuelos y más sin embargo mis padres aprendieron de sus padres, yo de los míos y así va siendo como una cadenita donde estamos viviendo y donde los abuelos tienen que ser parte dentro de nuestro mismo círculo social, de nuestro círculo familiar, de nuestra propia vida. ¿Qué tipos de abuelos hay? Existen los abuelos amorosos, los que crían, los insensibles, los que consienten, los que por muchas razones están ausentes de nuestras vidas, los problemáticos y así existen mucho tipo de abuelos. Los abuelos que a mí me tocaron tienen una historia muy particular. Por ejemplo, por parte de mi padre no tuve el gusto de conocer a mi abuelo, pero más sin embargo tuve unas visitas como una vez al año íbamos a ver a mi abuela, la madre de mi padre, y me gustaba ir mucho porque yo me sentaba a un lado de ella a escuchar las estaciones de radio donde se oían las radionovelas. Y mientras mi abuela tejía, yo hojeaba unos libros de unos cuentos como Memín Pinguín se llamaba. Mientras mi abuela escuchaba Calimán en la radio. Había tenido una televisión, pero creo que casi nunca la utilizábamos. No sé si no había servicio o simplemente no era algo que les llamara la atención. Me encantaba comer las galletas que ella cocinaba, que se hacían en el horno dentro de ese horno hecho como de adobe o ladrillo o no sé qué, las gallinas que tenía y que me correteaban cuando trataba de ir por los huevos, escucharla hablar, contar sus historias. Me encantaba ver cómo tejía. Me encantaba sentarme y que me contara historias de mi papá. De hecho, ella descubrió que yo tenía dislexia y que no sabía leer y que los cuentos que yo me leía eran realmente inventados de acuerdo a lo que yo veía ahí. Tuve muy poco tiempo para convivir con ella, desgraciadamente murió muy joven, pero sé que mi padre aprendió muchas cosas de ella porque él me contaba que era una mujer muy fuerte, que salió adelante con sus hijos, que tuvo que sembrar y hacer mermelada de frutillas y tuvo que vender chiles secos y demás para poder mantener a sus 6 hijos. Era una mujer muy fuerte de esos tiempos, de que en el tiempo de la Revolución Mexicana su casa estuvo envuelta dentro de todo eso y pasó una niñez demasiado dura. Supongo que de ahí fue donde mi padre aprendió la fortaleza para sacar adelante a los hijos, para que cuando caes se vale llorar, pero también se vale levantarse pronto y sacudirse el trasero y continuar. De parte de mi madre,
No tuve el gusto tampoco de conocer a mi abuelo. Creo que la única memoria es de cuando era niña. Recuerdo o creo recordarla haberlo visto. No tengo la menor idea. Después lo miré ya de viejo, pero pues para mí era un extraño realmente, ¿no? Entonces, mi abuela era una mujer muy divertida, huraña a su manera por haber sido también una madre soltera, entre comillas, con un montón de hijos, creo que eran 13. Y entonces ella era una persona que le gustaba cocinar un poco, coser un poco, nunca trabajó, pero más sin embargo era una mujer súper divertida, que siempre estaba al pendiente de sus hijos, que crió a los nietos que ella creía conveniente que necesitaban esa ayuda. A nosotros no, porque teníamos nuestros padres ahí, pero independientemente de eso, me cantaba canciones o me contaba cuentos que eran canciones que ella había conocido, hacía bromas, me hizo mi primer vestido de baile de graduación, me encantaba ir a comer frijoles de arroz a su casa y era una mujer chaparrita gordita. Tuvimos diferencias de niña, sí, diferencias de cosas familiares, pero más sin embargo, antes de que ella muriera, yo hice las paces con ella. Desgraciadamente ya no podía decirle abuelita, pero le decía señora. Y recuerdo que un día me dijo, no me puedes decir abuelita, y le dije yo, de perdida eres señora ahora. Finalmente pudimos hacer las paces. Por desgracia ella murió y mi madre se quedó sufriendo también, igual que todos mis tíos, supongo, ¿no? Pero me di cuenta que ella fue un pilar también dentro de su casa, porque a pesar de que no trabajó, estaba ahí para sus hijas, estaba ahí para sus hijos, estaba ahí para sus nietos, estuvo ahí para las nueras, estuvo ahí como la base de su casa, aunque sus hijos e hijas tenían que ir a trabajar. Ella decía que si se quedaba en casa la familia se iba a mantener unida. Y tuvo toda la razón, porque cuando ella murió se deshizo ese cuadro, esa unión familiar que había dentro de los hermanos, sobrinos y nietos. No sé cuántos nietos tuvo mi abuela materna ni mi abuela paterna, no tengo idea. Pero lo que sí sé es que me tocó ser por parte de mi madre los nietos más grandes y por parte de mi padre los nietos más pequeños. De cualquier manera, sé que cuando estas abuelas murieron, todos hablábamos de las cosas positivas y también de las negativas, ¿por qué no? Porque es parte de la vida de ellas. Me hubiera gustado a esta edad tenerlas cerca de mí, pero creo que ya no me tocaba. Pero más sin embargo, no importa lo que los abuelos hagan, los nietos nos están cercas. Por ejemplo, nosotros hemos inculcado el amor que tenemos, se los hemos querido transmitir a nuestros hijos para que se den cuenta de que nuestros padres son personas normales, que cometen errores, que aman, que enseñan, pero que también pueden ayudar a educar y dar consejos, que tienen un millón de cosas preciosas en sus propias personalidades para compartir. Pero ¿qué pasa? No sé si es la manera propia de cada uno de pensar, si es el hecho de que hay demasiadas cosas como la televisión, el internet, los celulares, demasiadas distracciones dentro de este tiempo, que ellos creen que no es tan importante la conexión que deberían de tener con los abuelos. Porque de por sí que es complicado tener una conexión con nosotros, que somos los padres, como que ir más allá todavía con los abuelos es complicado para ellos. Yo trato de entenderlo. Por ejemplo, le pregunto a mis hijos, ¿por qué no estás tan cerca de tus abuelos? Y lo que ellos me contestan es que estoy apurado, es que tengo mis metas, es que estoy haciendo mis cosas, es que no tengo tiempo y es que no tengo tiempo. Y ese no tengo tiempo les hace falta ese tiempo a los abuelos. Para mí también, obviamente, ¿no? Digo, yo también sufro eso,
con los hijos, pero los abuelos lo sufren más porque sufren soledad. Tienen tanto que contarnos, tienen tanto que decir, tanto que enseñar, tanto que hacernos reír, tantas lecciones. Nos pueden enseñar a tejer, a coser, a pintar, nos pueden enseñar a pescar, nos pueden enseñar, no sé, muchas, muchas cosas. Por ejemplo, mi padre para mí era una biblioteca andante. Yo no tenía que ir a ninguna parte a buscar la información porque mi padre me la proveía con solo preguntar. Y lo mismo puede pasar con mis hijos. Pero todos los hijos de ahora, de estas generaciones, no tienen tiempo para dar tiempo. Y es triste. ¿Por qué? Porque los abuelos, a pesar de dar tanto amor y de tener tanta información, están solos. La verdad que el porcentaje, creo yo, según yo tengo entendido, el porcentaje de abuelos que tienen cerca a sus nietos y a los hijos inclusive es muy pequeño comparado con los abuelos que pasan el tiempo solos. Yo conozco gente que son abuelos excelentes, pero también conozco abuelos que no se merecen tener los nietos que tienen. ¿Por qué? Porque son agredidos o porque son agresores los abuelos. A mí me gustaría que los abuelos no tuvieran que vivir toda esa soledad. Yo quisiera que mis padres tuvieran el gusto de poder tener a los nietos cercas, que los visitaran, que les llamaran, que le digan, abuelo te extraño, abuelo te amo. No entiendo las generaciones de ahora, me duele, pero más sin embargo no puedo hacer nada al respecto. Solamente tratar de entenderlos, porque por un lado me duelen mis padres y por otro lado me duelen los hijos que se están perdiendo de grandes cosas con ellos, de todas esas historias que tienen que contar. También puedo decir que hay muchos abuelos que tienen las manos llenas de amor y la entregan y son recibidos y también les dan el amor que necesitan. De todas maneras, ¿quién es quién para juzgar a los abuelos? Nadie, ni siquiera yo, porque no hay un patrón para seguir en eso de ser abuelos. Si no tienes abuelos que te hagan daño, ámalos, dales de tu tiempo. No esperes a que mueran para visitarles. Hazlo ahora que aún están aquí. Escúchales. Sus consejos son importantes. Escucha sus historias. Ámales aunque tengan Alzheimer, Parkinson o alguna otra enfermedad que les prohíba moverse. Tenles paciencia cuando te pregunten las cosas una y mil veces. Deja que te cuenten sus historias que son fantásticas. Por ejemplo, voy a contar una. Resulta que cuando mi abuela era muy niña estaba la Revolución Mexicana. En ese lugar, la casa de mi abuela, se hacían misas, pues porque creo que en ese tiempo no estaba muy bien visto que hubiera misas en cualquier parte. Pero la gente quería casarse, bautizarse o darle la sacramentos en la sepultura o como quiera que se diga, ¿no? También en ese tiempo hubo muchas cosas ahí en esa casa y había muchos trabajadores, había mucha abundancia, había mucho en dinero, en comida, en trabajadores, cuando mi abuela era pequeña y después cuando fue más grande. Claro que la otra parte de la historia es que mi abuelo se gastó todo y mi abuela por amor permitió que eso sucediera. Entonces, cosas interesantes puedes aprender de tu vida. Como mi abuela materna, que era ciudadana americana, pero vivió toda su vida en México. Se casó con un mexicano y mi bisabuela odiaba a mi abuelo porque era racista. Pero mi abuela amaba tanto a mi abuelo que nunca volvió a casarse
Y de todas maneras, cuando él se hizo muy viejo y ya no veía y ya no tenía dientes y ya no tenía esa esposa por la que se había ido de con mi abuela lo perdonó y sus hijos lo perdonaron. Así es que hay muchas lecciones que aprender de los abuelos. No los dejemos solos. Un solo nieto no puede cubrir todo el amor de todos los nietos que hay. Me encantaría que todos los días te tomaras un minuto y le llamaras a tu abuelo o a tu abuela y le digas, hoy pensé en ti, quiero decirte que te amo y que aunque estoy lejos y no puedo verte, siempre estás en mi corazón. No tienen idea de la felicidad que darían a esas personas. No tienen idea de lo feliz que sería yo que mis hijos hicieran eso. Pero mis hijos también están en la generación donde no tienen tiempo para el tiempo, donde para ellos es más importante lo que están haciendo y no la herencia que le pueden dejar los abuelos a ellos. Herencias de cultura, herencias de amor, tal vez de dinero, ¿quién no dice que no? Pero más sin embargo, qué bonito sería eso, poder decir, yo tuve a mi abuelo, hablé con él, lo saludé, así como yo tuve el gusto de eso. Yo tengo una vecina cuando era niña que tenía a su abuela y constantemente iba a visitarlos, les hacía de comer y yo amaba ir a su casa porque su abuela les hacía una crema de elote, les hacía tortillas de harina, se sentaba a hablar con ellas, jugaban y por supuesto que a mí me tocaba también porque yo iba de visita, me encantaba ir cuando ella estaba ahí. Tal vez porque en ese tiempo yo no tenía una unión tan cerca con mi abuela materna ni con mi abuela paterna, pero me hubiera gustado tenerla. A lo mejor éramos demasiados para una sola persona. No lo sé. Ahora yo soy abuela y tengo una nieta y tengo el gusto de conocerla ahora y es hermosa y me encanta. Y quiero ser la mejor abuela del mundo. No sé cómo hacerlo, pero lo intento todos los días. Puede que para la generación de ella toque que tengan tiempo tal vez para venir a conocer a su abuela de nuevo cuando crezca. Puede que no, no lo sé. Lo único que sí sé es que lo voy a disfrutar ahora que puedo, porque los hijos se van y vuelan y hacen sus propias vidas. Y en el camino se nos olvida que los abuelos están ahí, que así como ellos hicieron su vida, lo hicieron mis padres y lo hacemos nosotros y lo hacen ahora nuestros hijos. Me encantaría saber que todos los días alguien puede llamar a su abuelo y decirle te amo, o tener el gusto de ir a verlos y abrazarlos, o simplemente decirle hoy vine a visitarte porque eres importante para mí. No tienen idea las veces que he visto a mi padre triste porque no van y le llaman sus nietos o no lo visitan y yo no puedo hacer nada. O las veces que mi madre llora diciéndome me gustaría tener a mis nietos cercas, independientemente de cómo sea cada uno de ellos. Creo que no somos nadie para juzgarlos. Vivieron sus vidas, hicieron lo mejor que pudieron, a lo mismo que mis padres y a lo mismo que nosotros estamos haciendo y las futuras generaciones harán. Aquí la intención de este podcast es recordarles que así como el futuro es importante, el presente en los abuelos es más importante todavía. Hicieron todo por mis padres, hicieron todo por ellos. Lo mínimo que se merecen es atención y amor. Ojalá pudiera yo cambiar todo eso, pero no puedo. Solo intento hacer la parte que me toca. Darles todo mi amor a ellos como hija, sin dejar de hablarles bien a mis hijos de sus abuelos, porque ellos no son quien para juzgar. Así como intenté no juzgar a mis abuelos,
por la actitud que tuvieron con mis padres. A final de cuentas, mis padres eran lo que mis abuelos habían hecho para ellos, para bien o para mal. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Lo único que se merecen ellos ahora es amor. En dado caso que tengan abuelos buenos. Porque como dije, hay de abuelos a abuelos. Conozco abuelos que son unos desgraciados, pero también conozco abuelos que son de lo más tiernos. Como la bisabuela de mi hijo mayor. Esa señora tiene un carácter muy fuerte porque también fue mamá soltera. Más sin embargo, hizo todo lo que pudo por sacar adelante a sus hijos y a sus nietos. Y todavía a mi hijo, que era su bisnieto, le tocó un pedacito de unos años. Y lo amaba mucho. Y antes de morir pudo verlo. Y yo también a ella. Y le agradezco muchas cosas que hizo por mí y por mi hijo también. Porque mi ex esposo había sido criado por ella, con todo el amor que ella tenía para dar. Recuerden, los abuelos no solamente son un costal de enfermedades, no solamente son los padres de sus papás, no solamente son el pasado, no solamente son los viejos que están arrumbados, son seres humanos que necesitan amor, atenciones, apoyo. Y los que no estén enfermos y tengan salud, gracias a Dios, como mi papá y mi mamá, que tienen una salud relativa, ellos necesitan amor, mucho, mucho amor. Ojalá un día puedan recibirlo. Y no esperemos a cuando mueran para ir a visitarlos. No esperemos cuando mueran para ir a llorarles y decirles, es que yo te amaba tanto. No. Ahora en vida es cuando necesitan los abrazos, los besos, el consentimiento, el apoyo, el amor, el saber que están ahí y que no están solos, que todo el esfuerzo que pusieron en nuestros padres y a la vez también llegó hacia nosotros, valió la pena. ¿Todavía tienes abuelos por ahí? Disfrútalos, ámalos, apapáchalos, como si mañana se fueran a ir y no fueras a verlos nunca más. Porque cuando tú amas a tus abuelos de esa manera, es un amor incondicional que llega hasta tus padres también, independientemente de cómo sean tus padres. Sé la mejor persona que puedas ser hoy, mañana y siempre. Pero recuerda, los abuelos no son para siempre. Aprovéchalos ahora si los tienes. Gracias por haber estado otra vez aquí en este podcast. Les estoy dejando mi email para que puedan mandarme algún mensaje, algún comentario o que me digan de qué tema quisieran escuchar. Pero próximamente vienen unos temas que vamos a hablar sobre paranormal, algo que yo también vivo el día a día como muchos de ustedes. Espero les guste y les haya gustado el tema de hoy. Hasta pronto.